Hola, patriotas. Soy Alfonso, Nostradamus para los amigos. Paso del Space al ruedo con don Miguel Rivas, concejal de Coín, provincia de Málaga. Acepta venir, aunque, he de confesar, tendría que haber ido yo allí. Pero bueno, Luis Miguel, en la segunda nos hacemos desde ahí. Nos acompaña Elsa, una patriota que nos cede su casa para acabar este hermoso día. Espero que os guste. Muy buenas a todos, a toda la comunidad de Crónicas Patriotas. Aquí estamos con un invitado especial, don Luis Miguel Rivas, que viene de Coín, y iniciamos esta nueva sección de entrevistas en vivo. Y nada, voy a darle paso a Luis Miguel, como hacemos en los espacios, para que nos explique quién es Luis Miguel Rivas y con qué hace en el ayuntamiento, qué funciones hace. Miguel. Soy concejal del Ayuntamiento de Coín. De hecho, decir que estamos en Carratraca es un lugar precioso, pero bueno, que Coín no tiene mucho que envidiarle y que ya podrías haber aprovechado y haber hecho la entrevista en Coín. Pero bueno, él quería empezar en su municipio, también es razonable. Soy concejal de Vox en Coín y precisamente soy concejal, como siempre me gusta decir, porque tengo dos hijos, uno que pasado mañana cumple 2 años, otro que hace unos mesecitos cumplió 3, y entonces veo que la España que mis padres y mis abuelos me heredaron, hay quienes están intentando destruirla, y entonces no voy a permitirlo en la medida de mis posibilidades y quiero dejarles a mis hijos una España mejor. Muy bien, para aquellas personas que no sean dichas en la política, ¿qué funciones puede realizar un concejal desde fuera del gobierno? ¿Qué cosas puede hacer? ¿Cuáles son tus misiones? Son pocas, desgraciadamente son pocas. Los ciudadanos no nos dieron la confianza suficiente en las pasadas elecciones para que sean más, pero sobre todo control del equipo de gobierno, mal que les pese, porque por ejemplo en Coín el Partido Popular tiene mayoría absoluta y estaban muy acostumbrados a que nadie les controlase. Esta legislatura sí que se les está controlando, tanto porque por parte de otro partido político cambiaron los concejales y a lo mejor por la labor de Vox o a lo mejor porque cambiaron los concejales sí que han empezado a hacerle oposición de verdad, pero la verdad que tienen una situación en la que hasta ahora no tenían oposición y bueno, se movió el avispero y entonces esta legislatura sí que están teniendo oposición y sí que se le está demostrando al pueblo de Coín que una política diferente es posible y que esa política la representa Vox. Hablemos de transparencia en Coín. ¿Qué acceso a la transparencia puedes llegar a tener? ¿Tienes total transparencia? Desde aquí puedes denunciar eso. Pues mira, en Coín, como en tantos otros municipios, pero yo tengo que hablar de mi municipio, de Coín, al tener mayoría absoluta se creen que son los amos del corral, son los sheriffs del lugar. Y entonces tú les pides un documento, no te lo dan, te ponen una excusa, hacen que llegue el silencio administrativo. Todo esto lo podrías recurrir judicialmente, pero claro, eso es gasto, eso es que a lo mejor dentro de 8 años me da la razón un juez, pero claro, dentro de 8 años el documento ya no me sirve de nada y de eso se valen, y de eso se aprovechan. Entonces, por un oído les entra, por el otro les sale, les pides documentación, por ley están obligados a dártela, pero no te la dan. ¿Crees que ahora con la entrada de Vox en lo que es en esta coalición de esperanzadoras que tenemos en Andalucía, donde se va a aplicar parte de la política de Vox, yo creo que es más de lo que esperábamos? ¿Crees que esas políticas que van a aplicarse ahora en Andalucía va a cambiar la política de los municipios y va a ser más flexible y vaya a tener más control a los gobiernos, ya sea en mayoría o ya sea en coalición con poco representación de Vox? Pues de las 4 funciones que ha cogido Manolo Gavira para Vox y para su persona, hay una en la que la gente apenas está prestando atención, pero que a mí como concejal es la que más me ha llamado la atención y la que más esperanza me ha llevado, que es la de función local. Porque la gente se fija en turismo, porque Andalucía es una comunidad eminentemente turística, se fija en otras competencias de las que ha cogido Vox, pero a la hora del trabajo desde el municipalismo, esta función de las administraciones locales nos puede servir no solamente a Vox, porque de hecho
cuando yo pido transparencia, no pido transparencia para mí. Pido que cuando un concejal del PSOE pide una documentación, la misma ley que me asiste a mí, le asiste a él, y pido que esa transparencia también le sea recíproca para el PSOE en el caso de Coín, porque está en la oposición, o para el PP donde esté en la oposición, etcétera. Entonces hay que avanzar en esa línea. ¿Qué puede aportarle o qué libertad puede aportarle a la hora ya de que que empiece a funcionar la administración PP-Vox en Andalucía? ¿Qué puede aportarle? ¿Qué cosas puede hacer que no puede hacer ahora? ¿O qué libertades puede tener para mostrárselas al ciudadano de Coín, para enseñarles, para abrirle un poquito más los ojos de que hay otra Andalucía, otro Coín, otra política, que hay otra España? Se puede vivir mejor. ¿Qué puede apuntarle al ciudadano de Coín? Hay que ser claro. ¿Por qué digo que hay que ser claro? Tengo entendido que son 13 consejeros y de los 13, uno va a ser de Vox. Entonces, ni podemos controlarlo todo, ni tenemos el poder sobre todo, ni nada de nada. Entonces, también hay que ser consecuente con lo que cada uno vota. Los ciudadanos nos han colocado en el poder de poder pedirle a Juanma Moreno, y valga la redundancia, entrar en su gobierno, pero no en dirigir su gobierno ni en controlar todas las cuestiones que nos gustaría y que serían necesarias para que hubiesen cambios que se notasen de verdad. Siempre pongo el mismo ejemplo, la gente que me ve en los plenos de Coín, como ya te he dicho, pasado mañana un hijo mío cumple 2 años. Tiene un problema renal, un problema en los riñones, que los médicos decían que cuando cumpliese 1 año ese niño tenía que ser operado. Y de hecho nos pasamos el primer año de su vida esperando a ese año para ser operado. Bueno, pues va a cumplir 2 años y no ha sido operado. Ya no es que no haya sido operado, es que no tiene fecha de operación. Llevamos un 100% de retraso, ¿vale? Y esto, incluso aunque hubiésemos asumido la Consejería de Sanidad, esto no se arregla de la noche a la mañana. Son 40 años de socialismo rojo y otros 8 años de socialismo azul. Son 48 años de socialismo con distinto collar, pero acaba siendo el mismo perro. Pero incluso si no se tiene la Consejería de Sanidad, menos se puede cambiar todavía. Pero sí que es cierto que, como hace falta a Vox, pues sí que incluso en aquellas competencias que no tenemos, que no asumimos en primera persona, pero sí que se les puede apretar. Entonces, en esa línea van a ir los cambios. Desde luego, las 4 competencias que ha asumido Manolo Gavira se van a notar cambios. Quiero pensar que eso es así. Hombre, y además deseo que eso sea así, pero luego en las demás lo que se va a hacer de verdad es una presión, porque cuando entró Ciudadanos ya vimos lo que ha sucedido con Ciudadanos. Bueno, pues continuamos con la entrevista a Miguel Rivas, concejal de Coín, y se nos había quedado una pregunta antes de hablar de Coín, que a mí realmente es la consejería, creo, que más juego va a dar en todas las regiones, que ni se sabe lo que puede abarcar. O sea, que la consejería de regulación, con grado de consejería, es que ni se sabe eso lo que puede abarcar. ¿Qué piensas? ¿Qué papel puede jugar esa consejería dentro, ya no de San Telmo, de la Junta de Andalucía, sino de cara a los municipios, como en este caso en Coín? Pues mira, te pongo un ejemplo del penúltimo pleno que he tenido en Coín. En el penúltimo pleno que he tenido en Coín llevaban una modificación de crédito para cambiar dinero de una serie de partidas, en especial a festejos. En festejos, claro, como es último año electoral, pues quieren hacer las fiestas de agosto cuanto más grande mejor, para que todo el mundo se olvide de que no tenemos policía local, se olvide de que los pasos de peatones están mal pintados o directamente no están pintados, se olvide de la suciedad. A ver si trayendo a un artista grande pues pueden conseguir que la gente se olvide de todo ese desgobierno y pueden seguir votándoles. Pues traían esa modificación de crédito. Y claro, cuando la oposición le afeábamos que es que precisamente en el último año electoral, en lugar de dedicar el dinero a lo que tienen que dedicar, lo que es a lo que la gente que vivimos en Coín querríamos disfrutar, la fiesta está muy bien para cuando sobra el dinero, pero cuando no sobra el dinero, claro, pues tienes que destinarlo a las basuras, a la policía local, etcétera, etcétera. Bien, pues además decíamos, bueno, y ahora ustedes empezarán a hacer obras
precisamente, empezaran a pintar pasos de cebra, para que todo eso se vea, con la esperanza de que la gente, una vez más, cada 4 años, se olvide de lo que ustedes no han hecho durante 3 años y en el último año le van a entrar las prisas. La respuesta, todo esto para decirte, la respuesta del alcalde fue: si yo quisiera hacer una obra para inaugurarla en abril, no podría hacerla porque hay que pedir un permiso a la Junta de Andalucía, hay que pedir otro permiso al Estado, hay que una modificación de crédito. Empezó a decirte toda la burocracia y decía, vamos, que cuando yo quiero empezar a hacer una obra, hasta que yo la hago, pasa mínimo 1 año y medio. Todo esto, que no es así, pero que lo dijo ilustrativamente, aunque está exagerado, pero es lamentable que un ayuntamiento, muy lamentable, cuando quiere arreglar una calle, desde que se plantean arreglar una calle hasta que arreglan la calle, incluso teniendo el dinero en el banco, pase 1 año y medio. Es muy lamentable, y que además, si te surge cualquier problema porque hay una tubería que no conocías, todo eso te aumenta. Claro, esto para arreglar una calle, pero para construir vivienda, otro tanto de lo mismo. O peor, ¿no? Para abrir un negocio, otro tanto de lo mismo. Yo tuve un bar y yo me acuerdo que era en plan de inicié las obras, patatín, patatán, y la licencia de apertura ¿para cuándo? Y no llegaba, y no llegaba, y no llegaba, y no llegaba. Y en la reforma que yo le metí al bar no se tardó poco. Y la licencia de apertura estaba pedida desde el primer momento. Y yo al final tuve que insistir, y llegó el mismo día de la inauguración. Si no, no podría haber inaugurado. Es lamentable. Esos son puestos de trabajo, eso es una vivienda para que una familia española pueda desarrollar su vida, eso es trabajo, vivienda y un largo etcétera. Entonces, toda esa regulación innecesaria, que muchas veces es repetitiva, es presentarle el mismo documento a 5 instancias diferentes. Bueno, pues si hay ventanilla única, pues esas 5 instancias diferentes que se la vayan presentando los unos a los otros, ¿no? Claro, eso es muchísimos puestos de trabajo, me imagino que muchísimos empleados, muchísimos funcionarios que a lo mejor sobran la mitad, y lo que hace falta es más agilidad dentro de los puestos de trabajo, ¿no? Bueno, pero es que todo va cambiando, y ahora, por ejemplo, hay redes, el Ayuntamiento de Coín tiene redes sociales que solamente atienden al equipo de gobierno. O sea, tú entras en el Instagram del Ayuntamiento de Coín y parece que en el Ayuntamiento de Coín hay 11 concejales, no hay 21. Bueno, pues igual hay un funcionario que está dando licencias, hay 5 funcionarios que están dando licencias con desregulación, en lugar de 5 funcionarios hacen falta 4, y a lo mejor este otro funcionario se puede dedicar a otras cosas. Por ejemplo, a pintar pasos de peatones, para que la gente, cuando va a cruzar por las calles de Coín, siendo peatón, pueda hacerlo de una forma segura. Todo esto sí que es cierto que la administración está agigantada, todo eso va con cargo al bolsillo de los contribuyentes, pero es que evidentemente los puestos que ya están consolidados no se van a eliminar. El señor que tiene hoy 40 años, hasta que no llegue a los 65 o 66, no se va a jubilar. Esos 25 años que le quedan por delante, igual hay que destinarlo a algo que de verdad repercuta en beneficio de los ciudadanos. Hablemos de las municipales que están por llegar. Vale. Vamos a conocer tus conocimientos de tu municipio. ¿Qué cosas le faltan a Coín? Sin dar muchas pistas, porque sabemos que el Partido Popular coge las ideas Ojalá. de Vox, sí. Ojalá. Bueno, pues se la hacen suya. ¿Qué le dirías a la gente de Coín que si tú fueses alcalde, por ejemplo, ¿no? Si yo fuese alcalde, 2, 3, 4 cositas le dirías a la gente de Coín que te preocuparías por ellas? Y me imagino que la respuesta derivará en lo que es la industria que hay en Coín, de qué vive la gente de Coín, qué se puede ofrecer más a la gente de Coín para su bienestar. Mira, yo te voy a decir una cosa que te va a chocar. Yo odio a los políticos, ¿vale? Precisamente por eso estoy donde estoy. Y la gente dirá, ostras, ser concejal y odiar la política. Bueno, eso no casa, ¿no? Yo estudié ciencias políticas, entre otras cosas, para que no me engañasen.
Y es un poco, el estar en política es un poco cruzada, porque creo que una manera diferente de política se puede hacer y un largo etcétera. ¿Por qué digo esto? El Partido Popular lleva gobernando en Coín 16 años, con mayoría absoluta. Ojalá, cuando tú decías, no, es que ojalá ten cuidado porque a ver si te van a copiar. Y yo te decía, ojalá. ¿Por qué? Porque lo que yo propongo es lo que proponía el Partido Popular hace 16 años, que 16 años de mayoría absoluta después siguen sin cumplir. Es que es el propio sentido común. Es que mucha gente no se da cuenta que el programa que lleva Vox es un 80% el que llevaba Mariano Rajoy, debería quitar el don, Mariano Rajoy Brey. 80% el programa que llevaba Mariano Rajoy. Entonces, cuando tú decías, no, es que a lo mejor te copian, ojalá. Pero si yo estoy en política y estoy en Vox y soy el concejal de Vox en Coín, es porque vivo en Coín, estoy viendo que Coín lo están tirando a la basura y alguien tiene que hacer algo. Y es más, mi equipo lo sabe. En el momento en el que ellos quieran echar el paso al frente, yo lo echo al lado. Bueno, ellos estiman que el mejor candidato que pueda haber soy yo en este caso. Yo no coincido con ellos, pero dado que ellos son mayoría, pues habrá que echar el pie adelante, porque no nos caracterizamos en Vox por ser tímidos, no. O por ser echados para atrás. No, por supuesto que no. Pero ojalá me copiasen el programa electoral, ojalá lo hiciesen, ojalá de hecho, la inmensa mayoría de las mociones que yo les presento me las votan en contra. Muchas de ellas no las hacen porque no quieren, porque van en contra de su socialismo, porque tal. Pero incluso las que me votan en contra al principio, y sobre todo mucha gente en mi equipo se frustra porque hay muchas veces que les presentamos mociones, nos las rechazan y luego se cuelgan la medalla. Y yo les digo, que se cuelguen la medalla. Ojalá mañana se cuelguen la medalla, porque les hemos presentado tropecientas mociones porque la luz por las noches es deficiente, ¿no? Lo siguiente. Que genera inseguridad. Que genera inseguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues ojalá me lo copien, ojalá se pongan la medalla y mañana Coín por las noches esté iluminado. Ojalá mañana Coín doble prácticamente la plantilla de policía local, que es impresionante, porque cuando cogieron el gobierno había 7.000 habitantes menos de los que hay hoy y había 18 policías locales más de los que hay hoy. Estamos hablando de una... Bueno, es como una ciudad pequeñita, ¿no? Y digamos, ahí tenemos Coín, está encima de Marbella, más o menos. Son 27.000 habitantes y está, o debería estar, porque ahora te voy a decir otra cosa, pero está o debería estar a media hora en coche de Málaga capital, Marbella, Fuengirola, Benalmádena, Torremolinos, Mijas. A un poquito más de media hora, pero vamos, 35-40 minutos de Ronda, de Antequera. Entonces, yo digo, estratégico. Es un sitio estratégico, es un sitio maravilloso para vivir y es un sitio que se están cargando y además que están convirtiendo en una colonia de Málaga capital. Porque todo lo que Paco de la Torre no quiere, se lo llevan a Coín. Y todo lo que Paco de la Torre quiere de Coín, se lo quitan a Coín. Te hablaba ahora mismo de la policía local, de que hemos bajado, pese a tener 7.000 habitantes más que hace 16 años, hemos bajado la plantilla de la policía local. Bueno, pues hace 3 días, Málaga capital, y entiéndeme el término, ¿vale? Pero le ha robado un policía local a Coín. Coín ha formado a un policía local, pero como tiene malas condiciones laborales, como además son muy pocos y están obligados a hacer el trabajo en cada uno de ellos, que debería hacerse entre 2 o 3 compañeros, pues claro, te sale una oferta de trabajo de Málaga capital y te vas. No, es normal. Yo no culpo a ese profesional. Ese profesional ha mirado por su familia como todos miraríamos por la nuestra. Pero ¿qué pasa? Coín se ha gastado un dinero y un esfuerzo en formar a ese policía y ha llegado Paco de la Torre y nos lo ha quitado y se lo ha llevado para Málaga capital. Además, Paco de la Torre presume de que estos policías locales que ha cogido de otros municipios no van a tener que pasar por la academia, es decir, que mañana mismo están patrullando Málaga capital. Sin embargo, en Coín vemos que cada día hay menos policías locales. Y a la inversa, Paco de la Torre no quiere más polígonos industriales en Málaga capital, quiere viviendas. Entonces Paco de la Torre, terrenos que estaban previstos para polígonos industriales, está reconvirtiéndolos en viviendas. Y sin embargo está obligando a Coín a que terrenos que estaban previstos para viviendas se reconviertan en polígonos industriales. Es decir, la polución que Paco de la Torre no quiere en su ciudad y se la envía a Coín,
Sin embargo, los ciudadanos que sí quiere en su ciudad, porque además, vamos a hablar muy claro, cuantos más ciudadanos tienes en tu población, más recursos te llegan a través de impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Paco de la Torre quiere ciudadanos, quiere personas viviendo en Málaga capital. Para eso hace falta agua. Y si el agua está en Coín, da igual, el agua se la lleva a Málaga capital. Y allí construye viviendas. Sin embargo, como no quiere polución, los polígonos industriales a Coín. Y el Partido Popular de Coín, que debería defender los intereses de Coín, porque se supone que viven en Coín, aunque ya muchos de ellos en los últimos años precisamente han ido saliendo de Coín, aunque son nacidos en Coín, pero curiosamente se van a otros municipios porque están dejando Coín como lo están dejando, pero la gente sigue votándoles, y mientras que siga votándoles el 48% de los votos que suelen tener en cada elección, pues Coín seguirá degradándose como hasta ahora. Pero yo, que tengo 2 hijos y quiero que se desarrollen en Coín, no lo voy a permitir en la medida de mis posibilidades. Yo creo que Paco de la Torre está muy mitificado, y sí, yo creo que pronto, más tarde, esperemos que igual que Isabel Díaz Ayuso. Isabel Díaz Ayuso, yo creo que está haciendo tal trabajo Isabel Pérez Moñino que le está quitando poquito a poco, pero un poquito la careta cada vez más a Isabel Díaz Ayuso, que está para mí muy mitificada, ¿no? Y Paco de la Torre es un caso excepcional, porque en todos los medios de extrema financiación, como yo les llamo, de Génova, hablan siempre maravillas de Paco de la Torre, siempre. Y entonces, digo, es que la gente tiene que venir a Málaga, no tiene que escuchar lo que es Málaga, lo que cuentan, como en todo, porque siempre sale perjudicado una parte de la sociedad que estamos luchando por un cambio, y siempre los que escuchan esos medios escuchan esa cancioncilla, esos cantos de sirena, que dicen, joder, qué bien Andalucía, qué bien Málaga, qué bien. Y es que tendrían que venirse para acá, tendrían que echar un vistazo. Paco de la Torre, te voy a decir 2 cosas. La primera, Paco de la Torre, su trabajo lo hace bien, pero su trabajo lo hace a costa de Coín, lo hace a costa de Benalmádena, lo hace a costa de Cártama, lo hace a costa del Rincón de la Victoria, que se está cargando todo lo de alrededor. Y como él es el fuerte y sabe que es el fuerte, hace su trabajo. Entonces, yo a Paco de la Torre le reprocharía poco, porque Paco de la Torre lo que hace es mirar por Málaga capital. Y si al resto de la provincia tienen que darle por donde pican los pepinos, que le den. El problema está en los concejales, especialmente los concejales del Partido Popular, que curiosamente son los que gobiernan la mayor parte de los municipios, que le consienten que todo sea en favor de la capital. Pero es que las mismas reclamaciones que te hago yo te las pueden hacer en Alaurín el Grande, te las pueden hacer en Cártama. Se está llevando nuestro agua para Málaga capital, se está llevando nuestros recursos, y sin embargo a nosotros nos da lo que no quiere, y sin embargo nos saca fuera del consorcio de transportes para que no podamos. Es muy curioso, nos obligan a ir a Málaga capital, al notario, al médico, a tal, pero a Málaga capital no se puede entrar porque le molestamos a los votantes de Paco de la Torre. Los votantes de Paco de la Torre no pagan multas, sin embargo los que somos de fuera y que nos obligan a ir a todos esos recursos que se llevan a Málaga capital, sí que nos ponen multas. ¿Por qué? Porque como nosotros no le votamos a Paco de la Torre, pero Paco de la Torre, entre comillas, y entiéndeme lo que te estoy diciendo, hace bien su trabajo. Su trabajo es dedicarse a los malagueños, que es un trabajo bastante injusto, porque yo entiendo la unidad nacional, entiendo que tan malagueño, porque tan español es un coíno como un malagueño, como un riojano, pero si tienes la perspectiva de que solamente te tienes que dedicar a los malagueños de la capital, Paco de la Torre hace su trabajo. El problema está, como ya te digo, en los concejales, en especial del Partido Popular, que es el partido de Paco de la Torre, que dejan abandonar, que le permiten abandonar al resto de la provincia. Porque Málaga tiene un montón de posibilidades. Málaga tiene esa preciosa Costa del Sol, tiene un turismo de alto standing, porque la Costa del Sol también se llama la Costa del Golf. Yo he vivido en Marbella varios años y realmente lo que yo pienso es que un alcalde o un presidente de la Junta de Andalucía o un presidente de España tiene que ser el ministro o el consejero de todo. Tiene que decir, tú, a ver, en sanidad quiero una auditoría para ayer. Tú, a ver, ¿qué le falta por ejemplo, a la Sierra de Ronda? ¿Qué le falta? ¿Qué le falta al Valle de Guadalhorce? Aquí, en este municipio en el que estamos, hay 2 horas de médico solamente. Efectivamente. Al día. Y los fines de semana no hay. Y luego,
y por entroncar con Paco de la Torre y además aprovechando, Que viene el caso. aprovechando el guante que me acabas de dejar con el tema de la sanidad. Mira, hace 3 días leía, porque 101 Televisión en su Instagram lo ponía, leía una noticia, el materno infantil de Málaga opera por primera vez en el mundo a un niño de 3 meses con las características de peso y de edad tan pequeñas. Era una operación bastante compleja. Además era una operación que ni tan siquiera era un niño malagueño, sino que se lo habían traído de fuera de España, ¿no? O sea, ponía que era de otra provincia. Para poder presumir, y además tenemos que alegrarnos mucho de que el materno tenga la tecnología y sobre todo los profesionales para poder asumir esas operaciones. Pero sin embargo nos encontramos con que mi hijo, para una operación supuestamente rutinaria que deberían hacerle con 1 año, ya tiene 2 y no se la hacen. Hablo de mi hijo porque es mi hijo y porque es el que yo conozco. Pero es que yo quiero que mi hijo sea el último operado. O sea, yo quiero que a mi hijo le operen el último. Y yo quiero que a mi hijo, por operarle el último, por esperar la cola y dejar a todos los demás por delante, que en lugar de con 1 año, le operen con 1 año y medio. Yo quiero eso, pero es que ya vamos por 2. Sin embargo, el titular es muy bonito. Es muy bonito de el materno infantil opera a un niño de 3 años, tal, no sé qué. Y Paco de la Torre es eso. Paco de la Torre es el titular. Paco de la Torre es Calle Larios. Tú vas a Calle Larios, sobre todo en Navidad, y tú dices, bueno, el 7º cielo. Vete al Palo, vete a la Palma Palmilla, vete a la Trinidad. ¿Qué está ocurriendo ahora en la Trinidad? Los narcos que llevan muchos años que se han hecho con el barrio de la Trinidad. Tiroteos, claro, pero como eso no sale en las noticias. Eso no sale. Como el turista que viene y se lleva la imagen de Málaga y habla de Málaga maravillas, porque es para hablar maravillas de Málaga capital. La verdad que y lo habla en Berlín y lo habla en Nueva York, pero se refiere a Calle Granada, se refiere a la Plaza de la Constitución. Aparte, que ha hecho Paco de la Torre. Y además, insisto, Paco de la Torre, su trabajo, que su trabajo es hacer el mal, pero haciendo el mal es experto y lo hace muy bien. Pero sin embargo luego tiene Málaga abandonada, en la Málaga periférica, sí. Tiene la vivienda imposible, se está cargando la provincia por esto de que te digo que condiciona al resto de la provincia y además no es solidario con el resto de la provincia. Es como una especie de vampiro, ¿no? La capitalidad. Hay una frase de Spiderman que dice que todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. La capital debe ser así. Tú debes ser capital, es decir, los mayores espectáculos van a ser tuyos, los mejores servicios van a ser los tuyos, pero tú tienes que ser consciente de que tú eres grande gracias a que eres capital de provincia. Y no se te tiene que olvidar. Bueno, pues sanidad hemos hablado, el tema industrial y el tema agrícola, ¿cómo está en Coín? El tema agrícola, que verán... Porque la sanidad depende... Claro. Digamos, el hospital, imagino que será el de Guadalhorce, ¿no? El hospital más cercano, ¿no? Bueno, dependemos del hospital del Guadalhorce. Para empezar, tenemos un centro de salud, que el centro de salud debería tener de guardia 2 médicos. Rara vez tiene 2 médicos. Debería tener 2 ambulancias, rara vez tiene 2 ambulancias, pero incluso cuando las tiene, como nosotros somos capital comarcal, que la capitalidad, vuelvo a insistir, conlleva una gran responsabilidad. Muchas veces el médico está en la Sierra de las Nieves, el médico está en Guaro, y entonces de repente Coín, que tiene centro de salud, que además es la capital, fíjate la doble velocidad con respecto a la capital de la provincia. La capital de la provincia a nosotros nos ningunea, sin embargo nos encontramos con que nosotros, que somos capital comarcal, parece que todo, y además me parece muy bien que es lo que hay que hacer, todo se le destina a la comarca. Entonces nos encontramos con una situación en la que cuando alguien se pone enfermo, como hay una alta probabilidad de que no haya médico donde tiene que estarlo, porque está haciendo otras labores y porque la plantilla es perfectamente ampliable y mejorable, pues directamente vamos al hospital. Y ahí se deriva otro segundo problema. Nosotros supuestamente somos dependientes del hospital del Guadalhorce, pero otro tanto de lo mismo. Como puedes ir al hospital del Guadalhorce y no tiene profesionales y está todo a medio gas, pues directamente te vas al clínico. Y luego la gente se queja de que no, es que el clínico se atasca. Normal, si ustedes destinasen los recursos
al Hospital del Guadalhorce y al Centro de Salud de Coín, la gente de Guaro, de Coín, de Monda, de Alaurín el Grande, podría ir directamente al Centro de Salud de Coín, no tendría ni tan siquiera que ir al Hospital del Guadalhorce, pero incluso si tuviese que ir al Hospital del Guadalhorce, se quedaría en el Hospital del Guadalhorce en lugar de juntarnos toda la provincia en el clínico. Vale. No, es que yo también sufro lo mismo. Todos los pueblecitos que por aquí pasan lo mismo. Y acaba de describir a Paco de la Torre perfectamente. Porque es así, pues, que los malagueños... Yo no soy malagueño, yo soy sevillano, ¿no? Pero llevo ya años viviendo aquí. Y es que lo sabemos, que está abandonada. O sea, lo que es la provincia está cuidada. Lo que estos señores, estos burócratas, creen que les van a reportar mayor beneficio a su imagen. Y bueno, pues, si su imagen es buena, pues seguirán votándolo. Y estas cosas no las cuentan, no hacen pedagogía de ellas. Pero es que la gente tiene que tener ojos en la cara y tiene que pensar. Por eso digo yo que va a haber pienso, es mi forma de pensar, que va a haber un antes y un después, porque con la coalición nueva de Andalucía. Porque ya no pueden decir tan tranquilamente esto, no, va a estar esto y va a estar la fuerza política, la coalición, atándole en corto, diciendo, no, un momentito, que ahí te faltan varios datos que decir. Yo creo que puede ser bueno, ¿no? Para los municipios, para las provincias andaluzas. Tiene que hacerlo, ¿eh? No. Además, también te digo, yo conozco a Manolo Gavira en persona y sé que si alguien es capaz de hacerlo, es Manolo Gavira. Es Manolo Gavira. Yo sé que él no nos va a defraudar. De hecho, voy a contarte cómo conozco yo a Manolo Gavira. Manolo Gavira, el equipo de Manolo Gavira, me llega a través de unos vecinos que ha dicho una cosa sobre Coín. Y yo, que soy el concejal de Coín y que tengo que defender los intereses de Coín, incluso contra Vox, si hiciese falta... No, yo voy a ser el primer crítico. Incluso contra Vox, si hiciese falta, yo le mando una carta al equipo de Manolo Gavira diciéndole, mira, como concejal de Coín, y ya no como concejal de Coín, sino como ciudadano que vive en Coín y que sufre las cosas que hay en Coín, yo opino esto. Le puse a caer de un guindo. ¿Entiendes lo que te voy a decir, vale? Bueno, pues tardaron 3/4 de hora en llamarme y decirme, oye, ¿tú eres el concejal? Y le digo, sí. No, es que mira, nos han enviado una carta que no creemos que la hayas enviado tú. Porque claro, iba en los términos de perdóname, pero aquí el que vivo soy yo. Y le digo, sí, lo he enviado yo, y además lo he enviado yo. ¿Te importaría tener una reunión con nosotros en 2 días que tenemos hueco en la agenda? Y le digo, hombre, por supuesto, para eso he enviado la carta. Se reunieron conmigo. Claro, hay información que yo como ciudadano no tenía. Hay información que te venía de la propia Junta de Andalucía y al final te voy a decir una cosa, no tenía razón ni el equipo de Manolo Gavira, que no pisaba el terreno, ni yo. Teníamos cada uno tenía parte. su parte de razón. Y además, Manolo Gavira vino y me dijo, no, yo es que valoro... Porque además, claro, yo cuando vino Manolo Gavira, a los 2 días dije... Hasta aquí hemos llegado, Luismi, hasta aquí ha llegado la aventura. No, todo lo contrario, lo agradeció mucho y dijo, si es que esto es lo que yo quiero, gente que pisa por el terreno y que cuando cree que nos equivocamos, nos lo diga, porque si no sucede como lo del traje del emperador, que resulta que el emperador está desnudo, pero como toda la corte nadie tiene el valor de decirle que está desnudo, pues el emperador sale desnudo al balcón para que el pueblo lo vea, porque nadie ha tenido el valor y sin embargo Manolo Gavira tiene el valor de admitir el A, Z y resulta que nos juntamos en H. No, y yo pienso exactamente igual, ¿no? Yo creo que uno puede estar en mejores manos. No solamente Manolo Gavira, el equipo que tiene Manolo Gavira allí. Impresionante. Don Ricardo Lea es un tipo fantástico. Está el señor Cortés. Pues Patricia Rueda, diputada. Estuvo también ahí. Ahora tenemos a una diputada de Huelva. Ahora mismo no recuerdo el nombre. Y todo lo que es el equipo, o sea, todo lo que es el equipo, ya no solamente los nombres que hay, sino desde redes sociales, un saludito, vea, en las redes sociales, desde digamos, la gente que le rodea, que le aconseja. Es un equipazo. Y a él, cuando le dijeron en las antiguas elecciones, necesitamos a Macarena Olona, que para mí fue uno de los peores cosas que se hicieron en Andalucía, porque era Manolo Gavira el candidato. Ahí estuvo,
se mantuvo fiel a sus ideas, apoyando, y yo creo que eso le ha hecho a él darse cuenta de que no puede fallarle a los andaluces hoy más que nunca. Y yo creo que en mejores manos no puede estar. Mira, yo soy padre. El mayor de mis hijos tiene 3 años y el segundo, que es el que te he dicho que tiene el problema en el riñón, va a cumplir ahora, pasado mañana, cumple 2 añitos, ¿vale? Y antes de ayer, mi padre me envió una fotografía de esta de Instagram que pone: tú siempre piensas que tu padre se equivoca hasta que tú eres padre. Ah, porque tú eres padre. Eso me lo han dicho a mí también. ¿Por qué digo esto? Porque al final el presidente de lo que sea, de una asociación de vecinos, de una asociación de cazadores, de un partido político a nivel regional o a nivel nacional, al final acaba siendo un padre. Pero hay 2 tipos de padres. Los primeros, los que solamente miran por sí mismos, solamente miran a mí me apetece ver el Holanda contra Marruecos porque me gusta mucho el fútbol y me da igual que mi hijo tenga competición de ajedrez, que como hay mundial de fútbol, el ajedrez de mi hijo se aparta. Y luego están los padres, que soy el más futbolero del mundo. Hay un España-Yugoslavia, como decía la canción de los Nikis. Pero aunque haya una España-Yugoslavia, mi hijo tiene competición de ajedrez y voy a la inversa, porque esos padres generalmente suelen saber decirle al hijo: mira, no vas a ser Karpov, entonces el ajedrez, mientras que tú quieras seguir, yo te voy a seguir apoyando, pero que sepas que no vas a ser Karpov, y sin embargo en las clases de francés estás faltando. O sea, estás aprobando, pero antes sacabas el 8, ya vas por el 5, raspadito. Oye, mira, entonces, ¿y si en lugar de ir de extraescolar a ajedrez, por qué no lo cambiamos por francés? Entonces, Manolo Gavira es ese tipo de padre. Es el padre, primero, que respeta al hijo, pero que está encima del hijo para decirle: oye, yo creo que el ajedrez está muy bien, pero vamos a esforzarnos con el francés, sí, que nos está faltando. A mí me parece un abogado de profesión, viene de digamos que cursó sus estudios de una forma humilde, y yo creo que es la mejor enseñanza. Es un tío hecho a sí mismo. Sí. Además, hijo y yerno de panadero. Panadero, sí. Los panaderos, además, porque de hecho estuvimos visitando un molino en Coín, que ahí es cuando me enteré que era de familia de panaderos, porque sí, de panadero. Fíjate, el de Cádiz, nosotros en Coín, pero al final se conocían porque, sobre todo su suegro más que su padre, habían estado negociando, etcétera, etcétera. Y hablaban entre ellos, y yo me quedé con la copla y tenían mucha razón. El panadero está horneando cuando todo el mundo está dormido. Cuando la gente se despierta es cuando se va a la contra. Y el panadero sabe que su trabajo hay que hacerlo. Y además es muy fácil un día decir: no pasa, porque hoy no haya pan en Coín, no pasa nada. No. Coín puede sobrevivir un día sin pan, pero el panadero tiene esa conciencia de no, incluso aunque sea, es importante, aunque sea la festividad de la Virgen de la Fuensanta, que la gente entendería que no hubiese pan, porque yo también tengo derecho a estar con la Virgen de la Fuensanta. Bueno, pues en lugar de 800 hogazas hago 600 para poder escaparme 5 minutitos y besar a la pequeñita, pero pan en Coín tiene que haber. Entonces, los que son de familia de panaderos, y Manolo Gavira lo tiene ese afán de... Es impresionante, porque Manolo Gavira amanece en Cádiz, coge a su equipo en Sevilla y se montan todos en una furgoneta y se van a Almería. Que dices tú, pero no lo hacen 1 o 2 veces por año, no, lo hacen una vez a la semana como mínimo. Sí, me consta. Es un tío que son horas y sobre todo, más que horas, esfuerzo y sentimiento y cariño. Y de la gente, por supuesto, que le rodea, cual él confía, y porque son gente muy preparada es que para amanecer en... Que la gente que está atrás de como lo que decían nuestros anteriormente, para amanecer de un hombre y una gran mujer, ¿no? Porque detrás de un gran
político tiene que haber un gran equipo, ¿no? Es que te he dicho esto porque en realidad para amanecer en Cádiz y a las 10 de la mañana estar dando una rueda de prensa en Almería, ese viaje tiene que ser De cómodo. madrugada. No, pero aparte, ese viaje tiene que ser cómodo y tiene que valer la pena. ¿Cómo es cómodo y cómo vale la pena? Es cómodo rodeándote de gente de la que estés a gusto para pasarte en la carretera todos los días 8 horas, en la que te puedas fiar para que el día que a lo mejor no te puedes preparar esa rueda de prensa te la den preparada, aunque Manolo Gavira me consta que se la prepara todas de arriba a abajo, pero tienes que estar capacitado para poder fiarte de ese equipo. Y luego además tiene otra vertiente, tiene que ser divertido, porque si te tiras 8 horas en la carretera casi todos los días, tiene que ser leal y divertido. Es muy campechano. Yo tuve el placer de conocerle en la celebración del CEP ahí en Málaga. Fueron, nada, un saludo para Alcohólicas Patriotas, pero él me agarró del brazo y me dijo, te sigo mucho en las redes. O sea, me hizo así, y es un tío cercano, es un tío transparente. Porque como Santiago Abascal, igual. Santiago Abascal, ¿qué hace? El primero que se monta en una furgoneta y va de madrugada de un pueblo a otro, unas elecciones, es él. Y su sombra, como yo le llamo, el señor que está al lado siempre de él, que le cuida, que se cuide también, por favor, para que siga Santiago durando mucho tiempo. Es que yo no sé de dónde sacan la energía. Y así en todos, ¿eh? Además, porque a mí me pasa con mi equipo. Yo, la verdad que nunca he sido de hacerme fotografías con políticos y demás, porque además eso lo aprendí de mi mujer. O sea, yo tenía sentimiento, pero no tenía las palabras. Las palabras me las entregó mi mujer. Mi mujer dice que deberían ser ellos los que nos pidiesen la fotografía, porque somos nosotros los que pagamos impuestos para que ellos tengan su puesto de trabajo. Entonces, y además es que yo tengo esa concepción. Entronco con que justo al principio te decía que yo odio a los políticos, en cierta manera. Odio la figura de los políticos, luego a las personas no. Que al fin y al cabo son personas. Entonces, viene Santiago Abascal a Málaga, yo no quiero hacerme una fotografía con él, que me la hago, muy bien. De hecho, yo tengo una fotografía con Santiago Abascal, con mi hijo, porque yo entiendo, intuyo y quiero creer que a mi hijo le va a hacer ilusión cuando él tenga 25 años y sepa que esa España que tuvieron sus bisabuelos se ha recuperado gracias a ese señor. Creo que a mi hijo le va a hacer ilusión con 2 años tener una fotografía con Santiago Abascal. Entonces yo me hice la fotografía por el niño, ni tan siquiera por mí, ¿vale? Pero mi equipo, pues muchas veces viene a Málaga Capital y, oye, a ver si me puedes ayudar para conseguir hacerme una foto. Y ha habido veces que se ha conseguido esa fotografía con gente del equipo, ha habido veces que no, porque... Y yo siempre les digo lo mismo, es que es una fotografía, otra fotografía. Y sin embargo, Santiago Abascal, de hecho, fuimos a un acto en Mijas y les sorprendió porque hasta que no terminó de hacerse la última fotografía, no arrancó. Lo que pasa es que hay otras veces que te están esperando en Marbella y es que tienes que arrancar, pero no porque Santiago Abascal quiera. De hecho, lo demuestra que siempre que tiene un poquito en la agenda, hasta que no está hecha la última fotografía. Si es que me lo dijo doña Maya Martínez, que por cierto está haciendo un trabajazo. Doña Maya, ahí te lo digo, manche, impresionante. Bueno, ya le dan un segundo, arriba, un territorio comanche. Me lo decía allí. Dice, es que ha vuelto el fenómeno fan. Ha vuelto el fenómeno ídolo fan. O sea, la gente quiere estar con él, se acerca a él, le pide fotos, le pide unas palabras, le pide... ¿Eso en qué otro político lo ve? Yo creo que ahora mismo es el único. Pero es un tío, lo primero, cercano, y lo segundo... Mira, hablábamos de Paco de la Torre. Paco de la Torre, yo lo he visto y además te lo quería decir. Yo he ido a una manifestación en Málaga Capital en favor del sector primario, ¿vale? Allí hubo un señor con el tractor que llevó el remolque lleno de limones y los esparció y demás. Estuvimos 2 horas y media despotricando en contra, no nosotros, sino porque además yo iba de espectador para ver qué se cocía, ¿no? 2 horas y media los agricultores gritando en contra de la Agenda 2030, de tal, de no sé qué. De repente apareció el coche oficial de Paco de la Torre, se baja del coche oficial con el pin en la solapa de la Agenda 2030. Y yo me fui a acercar, además yo soy un tío corpulento, tal, no sé qué, yo me fui a acercar a él, ya le he dicho, porque además yo dije, la gente del campo se lo come. O sea, yo pensando eso, además yo me acerqué a él porque era en plan de...
este tío va a tener problemas para volver a montarse en el coche oficial y salir corriendo. Bueno, pues llegó el tío, ni corto ni perezoso, se quitó el pin de la agenda que lo lleva siempre, se lo metió en el bolsillo y empezó a estrechar manos. ¡Ay, qué alegría, cuánto tal, no sé qué! Entonces, ¿qué pasa? A Paco de la Torre tú le puedes querer porque ves el Instagram y lo que hemos dicho antes, la calle Lario la tiene preciosa y tal, pero cuando tú pasas y paseas por el barrio de la Trinidad, sabes quién es Paco de la Torre y a ti Paco de la Torre no te engaña. Esto te lo achaco a Feijóo. Feijóo quiere ser presidente... Dame un segundo. Feijóo quiere ser presidente... No me hagas hablar. Feijóo quiere ser presidente de España. Feijóo quiere ser presidente de España. Yo les invito a quien nos estéis viendo a que haga un ejercicio. Que vaya al Twitter del Partido Popular de Galicia, intente buscar. Si lo consigue, yo le pago una cena. Intente buscar Una publicación en castellano. una sola publicación fuera de periodo electoral, porque en periodo electoral sí que publican en castellano. En periodo electoral, como tienen que convencer a un murciano, a un guardia civil murciano que está destinado en Coruña, pues resulta que a ese guardia civil sí le hablan. Que yo o sea, yo me he criado en Vigo. De hecho, yo tuve que ir al logopeda porque cuando volví a Madrid, como tenía una profesora del BNG, a mí me había obligado a solamente hablar gallego y yo había perdido el castellano. Entonces yo con 5 años tuve que volver a aprender el castellano, que es el idioma mío propio de mi familia. Pero yo lo había perdido. Entonces, en campaña electoral el Partido Popular sí publica tweets en castellano, pero el resto de los 3 años y pico, ni un solo tweet fuera de campaña electoral. Y este señor, que no es capaz, que el gallego tiene que estar, pero exactamente el mismo tweet, o un 50-50, un 60-40, un 80-20, es que no hay ni un solo tweet en castellano. Y este señor, que mientras que ha estado dirigiendo el Partido Popular de Galicia, no es capaz de publicar un solo tuit en castellano, este señor... No, pero ¿y Alfonso Rueda? Este señor, pero yo te hablo de... ahora mismo estamos hablando de Feijóo. Este señor quiere gobernar en Ceuta, este señor quiere gobernar en Barcelona, este señor quiere gobernar en Badajoz y este señor quiere gobernar en Tenerife. ¿Y cómo va a dirigirse a toda esta gente? Si no hay más que oírlo. Pero si es que te queda... Yo tiene menos sangre que el tobillo de un gorrión. Mira, porque que yo cada vez que lo escucho digo yo, Dios mío, un café. Mira, como Vox se ha dado cuenta de que le está comiendo la tostada, además el Partido Popular me llega una encuesta, si la encuesta dice que el 80% de los españoles dice que la gravedad es de abajo hacia arriba, pues a partir de mañana, por orden y por decreto, la gravedad es de abajo arriba, ¿vale? Eso es el Partido Popular. El otro día en Antena 3 sacaban un vídeo, claro, como ahora toda la prioridad nacional se la han tenido que comer en Castilla y León, en Aragón, con patatas. Sacaron lo que les queda. Sacaron un vídeo, creo que era de Antena 3, pero vamos, de Feijóo, del propio Feijóo, de hace unos meses y de ahora. Claro, eran 2 tíos diferentes, pero es que además, como entre un vídeo y el otro se ha operado de la vista, eran, o sea, en mi familia, a modo de cachondeo, decíamos, no, es que una cosa es el Feijóo con gafas y otra cosa es el Feijóo sin gafas. Bueno, son 2 personas diferentes. Es como Pedro Sánchez cuando dijo, no. O sea, creo que fue Margarita Robles cuando le preguntaron algo, porque Pedro Sánchez dijo esto en campaña. Y Margarita Robles, ni corta ni perezosa, respondió, no, es que ese era el Pedro Sánchez candidato. Ahora ustedes están hablando con el Pedro Sánchez presidente. Entonces, con Feijóo es lo mismo. No, es que ese era el Feijóo con gafas. Ahora están ustedes hablando con el Feijóo sin gafas. Yo desde aquí quiero denunciar al Partido Popular, a Feijóo y a todos los que se están echando ahora las manos a la cabeza con el tema de los nietos, de la ley de nietos, porque hace exactamente 5 años el señor Feijóo estuvo en Argentina prometiendo que cuando él fuese presidente, todos los nietos de Argentina, de esa dictadura a la que calificó de una forma, yo creo que poco apropiada, tendrían derecho a recibir la nacionalidad española. Y ahora te ves todos los medios, Ayuso carga contra el gobierno por la ley de nietos, Feijóo, y claro, es que ahí está la hemeroteca ahí. Son unos hipócritas. Desde aquí quiero denunciar la hipocresía del Partido Popular. Es el partido más separatista que hay en España. Las políticas más socialistas que hay en España las aplica la señora Isabel Díaz Ayuso. Es la que más política de la Agenda 2030, WOC,
de puertas abiertas, la que más dinero se gasta en eso. Son unos hipócritas y no van a poder con la prioridad nacional. Ayuso también va a perder la mayoría absoluta y no va a poder nada más que comerse la mayoría absoluta. Quiero denunciar la estafa permanente de hace décadas, que es el Partido Popular. Repito, el partido más separatista de España y la más socialista. Mira, hay un... no es un refrán, es como una metáfora, ¿vale? Hay una metáfora que te dice que cualquier sociedad tiene 3 tipos de animales. Está el rebaño, que es el común de los mortales, las ovejas. Las ovejas son muy necesarias, hace falta lana, hace falta carne, hace falta leche, todo eso, ¿vale? De hecho, la masa, o sea, la mayor parte de la pirámide tiene que ser de ovejas, porque si no, no hay recursos, no hay lana, no... Luego están los lobos, que son los que amenazan a este rebaño. Si me admites el símil, esto sería el socialismo, esto sería la izquierda. Los enemigos internos de España. Y luego están los perros guardianes, que son de la masa de buenas personas, de buena gente, de buenos animales, son los que se dedican a mantener los lobos lejanos. Esto sería los que combatimos el socialismo. Pero esto es una visualización bastante simplista. Luego yo añadiría una cuarta. Porque claro... ¿Que le abre la puerta al lobo? Ahí voy, justamente ahí voy. Mira, si tú encuentras un rebaño en el que solamente hay ovejas, algún miembro de ese rebaño de solamente ovejas, algún carnerito, aunque no esté en su naturaleza, se verá forzado a sacar valentía y decir, no, tú no te vas a... O sea, yo no soy un perro guardián, yo no tengo las herramientas que puede tener un perro guardián, pero bueno, dado que este rebaño no tiene perros guardianes, pues yo voy a sacar fuerzas de donde no las tengo para defender al rebaño. Y entonces el lobo, cuando venga a comerse ese rebaño, lo verá sin perros guardianes, se frotará las manos, además irá al ralentí, irá sin demasiado esfuerzo porque está viendo que se los va a comer fácil, y de repente cuando se encuentre una oveja que le planta cara va a decir ¡ostras! Y se va a echar para atrás. La peor situación que puede tener un rebaño es que la oveja esté tranquila porque tiene a 5 perros guardianes que van a protegerle y que sean los propios perros guardianes los que abran la cerca para que entre el lobo. Porque los perros guardianes, claro, enfrentarte al lobo te puede llevar un arañazo, te puede llevar un mordisco. Entonces, mira, como hay 80 ovejas y yo soy el que guarda esas 80 ovejas, yo con el lobo voy a llegar a un acuerdo. Mira, no me hagas daño, solamente llévate 4 o 5 ovejas, ¿vale? Pero no me hagas daño. Para mí no me diga nada. Así sobreviven 75 ovejas y yo no sufro el hecho de enfrentarme a ti. Y en eso se ha convertido el Partido Popular. El Partido Popular va de perro guardián, va de derechas, va de que yo me enfrento al socialismo y al final son el Partido Socialista Azul. Sí, no, de hecho son socios en Bruselas. O sea, no son coalición, sí son coalición, votan lo mismo. A ver, una coalición de patriotas, soberanistas y nacionalistas, mal llamados, creo yo, que hay en Europa, no son coalición, pero luchan por las mismas políticas. Yo no veo al Partido Popular luchando en contra de la inmigración, luchando en contra de la Agenda 2030, de las puertas abiertas, del Mercosur, de Marruecos. Yo no lo veo a eso, al revés, veo votándolos. Pero hasta que les toca. Hasta que les toca. Y ahora están cambiando, ¿por qué? Hasta que les toca. Hace poco también veía unas declaraciones de Jorge Buxade grande, que lo decía, mira, no, en Europa estamos a favor del lobo. Mira, además estamos a favor del lobo porque somos muy naturalistas y porque hay que dejar el lobo que campe a sus anchas en el monte y demás. Porque total, como yo vivo en el centro de Bruselas, pues a mí el lobo no me preocupa. Hasta que se le comió un pony. Claro. Hasta que mi niña tiene a las afueras de la ciudad un pony, y claro, como he dejado que los lobos campen a sus anchas, se comen el pony y al día siguiente se cambia. A partir del día siguiente hay que legislar en contra del lobo. Hay que casualidad. Ahí sí, ¿no? Y así nos encontramos. Yo creo que Europa lo que nos vamos a encontrar en estos 7 años, bueno, 7 no, desde que Rajoy empezó su mandato, porque no cambió nada, lo reafirmó todas las políticas socialistas, que fue todo lo contrario que prometió en campaña. Desde que entró Mariano Rajoy, socialismo
puro y duro, y a saber lo que hay. Yo siempre digo que hay un deep state socialista, un deep state del Partido Popular, y por encima de ellos hay un deep state bipartidista, que a saber lo que tiene que haber ahí. Y eso solamente se va a poder saber con Vox en el gobierno. Y en Europa, no me quiero ni imaginar lo que hay, Luis Miguel. El socialismo es un sistema organizativo. Como estudio ciencias políticas, me lo llevo a mi monte, ¿no? Es una forma de organización social de una sociedad que es muy cómoda para el poderoso. Porque el poderoso vive en el palacio, entonces le da absolutamente igual. De hecho, es más, cuanto más socialismo haya, más difícil es que alguien se subleve contra el poderoso, porque menos fuerzas tiene. Es como una rana. Tú pones una rana en una olla y de repente echas ese agua a hervir ya, y la rana dice, yo aquí no me quedo, salto. Sin embargo, si se lo vas poniendo, si le pones el fuego al 1, la temperatura va subiendo tan poquito a poco que la rana lo que hace en lugar de saltar es acondicionar su cuerpo a esa subida de temperatura. Gasta energía en aclimatarse a ese agua que va subiendo de temperatura. Cuando ya no soporta, ha gastado toda la energía en eso. Nos vamos a Cuba o nos vamos a Venezuela. Si al venezolano del año 99 tú le dices, no, mira, se va a construir con Porexpan, y en el momento en el que haya el más mínimo temblor, los pisos que estamos regalando y en el que tú vas a vivir se van a hundir y toda tu familia va a desaparecer en 2 minutos, el venezolano no compra a Hugo Chávez. Sin embargo, si tú en el año 99 Hugo Chávez le dice, yo hago con el petróleo que tiene Venezuela, yo hago este bloque de 14 pisos, y encima no es que te lo regale porque tal, pero te lo dejo a un precio que está casi regalado, claro, Hugo Chávez es maravilloso. Pero ¿el Palacio de Miraflores ha tenido algún rasguño? No. Yo estuve en Caracas, los barrios de los poderosos del régimen chavista han tenido un solo rasguño. Esos tienen buenos cimientos, ¿verdad? Esos tienen buenos muros, claro. Pero ¿qué pasa? Ahora el pueblo venezolano no tiene fuerzas para armarse no en el sentido de coger el armas, sino de ir contra. Ya no tiene fuerzas. Ahora tiene fuerzas para llorar a sus muertos, para buscar un poco de puchero que llevarse la boca. Ya no se van a ir encontrando, son cadáveres. Y en Cuba, tú te vas a Cuba es miseria, gente comiendo, claro, de los cubos de claro. Entonces ahora si mi hija consigue irse con un canadiense, mañana comemos. Entonces mi hija, sin embargo, a un cubano del año 1960 tú le dices que tu hija se va a ir con un canadiense y te dice, ¿cómo? ¿Qué dice? ¿Cómo? Claro. Pero eso no sucedió en el año 61, fue poco a poco. Yo creo que Canadá se está convirtiendo en otro caballo de Troya, como lo es Inglaterra. Hay demasiado pakistaní, hay demasiado musulmán, y yo creo que ahí se está metiendo muchísima gente mala, justo arriba de, digamos, el país perfecto, ¿no? La democracia perfecta, Araguay, ¿no? Mejor que la nuestra, de luego. Y yo creo que es un caballo de Troya que se está. Pero mira, mismo es. No sé cómo se expande. Mira, y tienen esa facilidad. Pero como el socialismo. Espera. Se expande. Lo primero, quiero dejar una cosa muy clara. Los primeros interesados en que los extremistas no lleguen a su fin son sus paisanos. ¿Por qué te digo esto? En Coín, no me voy a ir más lejos que en Coín, hay un señor que tiene una frutería. Trae una fruta espectacular. Da de trabajar a tres personas de Marruecos y a otros 2 españoles. Y además trae fruta que se compra por parte de los españoles. Va todos los días a Mercamálaga, amanece el primero y a las 11 de la noche está todavía cerrando la tienda. Yo quiero a ese señor en mi localidad, ¿vale? Luego hay otro señor, es turco, tiene un kebab, el kebab más grande del municipio, y no sé cuántos españoles habrá, pero todos sus empleados son españoles, y tiene que tener fácil 12 empleados. O sea, es decir, es un señor que es turco,
y que está dando empleo a 12 españoles. Y aportando a la localidad. Si mañana el que me esté escuchando me dice, no son 12, son 8. Bueno, pues está dando trabajo a 8 españoles. Entonces, yo quiero más gente como esta. Sí. Como esta. Y de hecho, esta gente suele ser la primera interesada en que cuando hablas de inmigración, decirte, espérate, mi primo Hassan, mi primo Mohamed, mi primo Manolo, porque también los hay y tal, es un capullo. Pero ya era un capullo en Paraguay, ya era un capullo en Marruecos o ya era un capullo en La Rioja. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que precisamente como era un capullo en La Rioja no le querían. Y entonces se ha venido a Coín. Pues el de La Rioja no lo tenemos que comer porque tan español es alguien de Logroño como alguien de Coín. Pero hombre, que Marruecos, tú vas hoy día a Rabat, a Marrakech y demás, tú paseas por las calles, bueno, todo bien iluminado, todo limpio, todo... Niños criándose en la calle como nosotros nos criábamos hace 50 años porque son calles seguras. Se están convirtiendo en nosotros. ¿Qué pasa? Que el que no quieren, le llegan y le dicen, ¿tú qué quieres? 50 años en una cárcel marroquí, que no es como una cárcel española. O te llevo para España. O te vas para España. Entonces, el problema no es que venga gente ni de Italia, ni de Portugal, ni de Marruecos, te digo los países que nos rodean, ¿vale? Ni de Andorra, ni de Francia. No, el problema es... además, ahora que te acabo de decir lo de Italia, hubo un asesino en serie aquí en España hace unos años que era italiano. Es que me da igual que sea europeo. Me da igual que sea europeo. No quiero asesinos en serie en mi territorio. Bueno, pero vamos a ver. Pero ya la palabra inmigrante ilegal ya está de forma ilegal en nuestro país. Sí, pero empezando por ahí. Pero yo he estudiado ciencias políticas y a mí me han enseñado que las palabras son muy importantes. Es muy importante que hagas esa distinción de ilegal, pero como yo me he criado entre los socialistas, porque además en la facultad de ciencias políticas hay muchísimos socialistas, yo ahora te doy una vuelta. Ten cuidado con decir que el problema es el inmigrante ilegal, porque ahora te llega Pedro Sánchez, te los regulariza a todos y ya no son ilegales. Entonces ya la palabra ilegal, porque tú muy bien has dicho, porque de hecho hasta ahora era así, la propia palabra lo indica. Inmigrante ilegal, no quiero un inmigrante ilegal. Claro, pero es que ahora te llega Pedro Sánchez y te dice, ¿cuál es el problema? Ese, vale, pues el que es ilegal a partir de ahora va a ser legal. Pero también te digo una cosa, no más que irse a la ley de extranjería que hay, es que nada más que irse ahí. O sea, igual que está ahora Pedro Sánchez, cuando llegue Santiago Abascal puede decir, es que esto no es la ley de extranjería, y él puede decir, pues nada, tienen que regularizarse de nuevo y presentar que llevan 12 años empadronados, que llevan 12 años aportando a este país y que no han delinquido. ¿Por qué te decía esto? Porque por mucho que mañana vayan a ser legales, que a lo mejor incluso hasta pueden llegar, o sea, podemos llegar a entender que deben ser legales o no, eso ya es otro debate, pero no es el debate en el que quiero entrar ahora. El debate en el que quiero entrar y que creo que es el primero que debemos asumir es, por mucho que sean legales, ¿qué dice Vox? Vox dice, por mucho que sean legales, si mañana violan a mi hija, me da igual que sean legales. Es un inmigrante que viola a mi hija. Por lo tanto, no lo quiero en mis calles. Por lo tanto, va a cumplir la pena íntegra, no se le va a perdonar ni un solo día, no va a tener ni un solo derecho, que a lo mejor podría tener un español, y en el momento en el que se salga de la cárcel, su país. Porque ya me ha demostrado este señor o esta señora que no se quiere integrar en mi país. Entonces, no debería cumplir la cárcel en su país. O no, porque, o sea, dependiendo del caso, porque la cárcel en su país, ¿quién nos asegura que va a cumplir esa pena? O sea, te quiero decir, si mañana mi hijo es violado por un italiano, ¿vale? Yo quiero que ese italiano pague. Y la mejor forma de asegurarme que ese italiano va a pagar es en mi cárcel. Otra cosa, que la cárcel no sea un hotel 5 estrellas con piscina climatizada. No sé si me estoy explicando. Yo quiero que cumpla en la cárcel y que no tengan pega, paga. Claro, y que la cárcel sea cárcel. Y que en el momento en el que se salga, yo no le quiero en España. Yo no le quiero en España. Me da igual que sea italiano, que sea portugués, que sea marroquí. Pero, por desgracia, y de hecho, si tú te vas
a las estadísticas de la policía, quien delinque no son precisamente los inmigrantes italianos, pero el inmigrante italiano que delinca también te lo incluyo en este saco, ¿vale? El 80% de los extranjeros que están en las cárceles son magrebíes. Es muy curioso porque las feministas te dicen, no, es que... bueno, las feministas te dicen, no, mira, es que en las parejas hombre-mujer, como el 80% de los asesinatos que se producen son siempre del hombre a la mujer, lo primero, el otro 20% a ellas les da absolutamente igual. Pero además te dicen, no, es que como el 80% es asesinato del hombre hacia la mujer, todos los hombres son presuntos asesinos. Vale, venga, te compro el argumento. Vale, Es más sencillo. no, dame un segundo. Yo he ido, o sea, a mí me han robado, yo he ido a denunciar y a mí me han puesto delante de un libro y tú empiezas a pasar las páginas. Oye, si el 80% de las caras que tú ves tienen el pelo de brócoli, tienen el color que parece el desierto del Kilimanjaro, etc. Oye, pues resulta que a lo mejor Ahí está el problema. hay que buscar un patrón, ¿no? Claro. Pero ese patrón no quieren buscar. No. Quiero apuntalar una cosa. La violencia no tiene género, es un acto cometido por personas. Efectivamente. Bueno, yo he estado presenciando la entrevista que te ha hecho Alfonso, muy interesante, y te quiero agradecer que te has prestado a venir a darnos ánimos, a hacernos ver que todo es posible, porque estos pueblecitos de la sierra están muy dejados de la mano de Dios y están como muy perdiditos todavía. Te lo agradezco. Coín me parece un pueblo estupendo. Yo vamos a menudo porque tengo vínculos con Coín, como ya te he contado. Y bueno, y solo quiero hacerte una pregunta, Luis Miguel. ¿Qué es lo que definitivamente a ti te llevó a militar en Vox? ¿Me dejas responderte muy rápido a eso y luego además extenderme un poquito para darte ánimo? Perfecto. Venga. ¿Qué me llevó a estar en Vox? Ya lo he dicho durante la entrevista, pero a modo de resumen. La herencia que mis abuelos y mis padres me dejaron, que no se pierda y yo poder transmitírsela a mis hijos. Fantástico. No hablo de una herencia privada o personal, No. sino hablo de un país en el que en Coín había estación de tren y finalizando los 80 nos quitaron el tren porque todos íbamos a poder tener coche. Y ahora resulta que estamos volviendo a una España en la que tener coche empieza a ser un lujo y que además el coche que te vas a poder permitir no te permite entrar en Málaga Capital. Te prometieron poder entrar en Málaga Capital con tu propio coche para poder quitarte la estación de tren y luego lo que hicieron fue quitarte el coche. No puedo estar más de acuerdo contigo. Y no puedo permitir que el legado de mis abuelos, que las espaldas que sufrieron cargando a esa España que había que reconstruirla, que además supo hacerse grande con la generación de mi padre, no puedo permitir que esa grandeza de España no sea heredada a mis hijos. Bueno, me emociona mucho lo que dices. Y porque... luego, para darte ánimos, y hablando de Coín, mira, cuando entra la democracia, en Coín, y esto me gusta explicarlo, en Coín el Alianza Popular primero y luego el Partido Popular, es decir, la opción de derechas solamente tuvo un concejal. Y estuvo durante muchísimos años teniendo un solo concejal, como hoy en Coín tiene un concejal Vox. Pero te hablo de Coín, o te hablo de Alorina Grande, te hablo de Cártama y te hablo de tantos y otros municipios que hay en España, con un concejal. En Coín lo que sucedió fue, entra fuerte el Partido Andalucista, está durante muchos años el Partido Andalucista muy fuerte, hasta que incumplen todo lo que prometieron, y entonces toda esa masa de voto se va del Partido Andalucista al PSOE, ¿vale? Uh-huh. Insisto, la opción de derechas seguía con un solo concejal, ¿vale? Pues resulta que cuando ya el PSOE de nuevo vuelve a incumplir todo lo que ha prometido, la opción de derechas, es decir, el Partido Popular, en una legislatura pasa de un concejal a tres, entra en gobierno, y entrando en gobierno, el Partido Popular de entonces demuestra que hay otra forma de hacer política posible, y eso le hace ganarse la confianza de la ciudadanía y pasa una opción que hacía 4 años tenía un solo concejal, entrando en gobierno demuestra que las cosas se pueden hacer,
cambia el municipio y la gente confía en el Partido Popular de entonces y le da la mayoría absoluta con 11 concejales. Así lleva 4 legislaturas. ¿Qué ha ocurrido? El Partido Popular se ha dormido en los laureles, el Partido Popular ha visto que para qué voy a discutir con el PSOE si puedo hacer lo que pide el PSOE gobernando yo, es decir, cobrando yo el sueldo. Sí, sí. Esa es la vida cómoda y nos hemos encontrado en esa situación en la que el legado de los abuelos de mis nietos, o sea, de mis hijos, puede que no sea transmitido. Entonces, eso es lo que me ha empujado a estar en política, pero exactamente igual que el Partido Popular nunca tuvo más de un concejal hasta que le dieron la oportunidad de demostrar que se podía hacer diferente y desde entonces ha tenido mayoría absoluta. Exactamente igual, es el mismo camino que creo que se puede y se debe optar, no solamente en Coín, también en la Junta de Andalucía, ahora con Manolo Gavira. Se deben demostrar las cosas, se debe demostrar que una política diferente es posible y ojalá esto se revierta para que en la próxima legislatura seamos nosotros los que le digamos a Juanma Moreno: ¿quieres ser mi vicepresidente? ¿Quieres estas 4 únicas competencias que yo voy a tener todas las demás? Pues eso trasladado a Carratraca. Yo solo te quiero decir que eres una persona... En Vox somos privilegiados ya por tener un concejal de Vox en el Ayuntamiento de Coín. Somos muy afortunados porque eso nos anima. De hecho, aquí hemos montado un grupito que pretendemos ir llegando, ¿sabes? Y yo creo que esto se va a renovar. La juventud manda. Yo ya con los años que tengo he pasado por muchas, he visto mucho, pero veo un impulso maravilloso en vuestra juventud y vuestro aplomo. Sois unos resistentes y yo estoy encantada de haberte recibido aquí en nuestro plato. Muchísimas gracias. Manu.